Buenas tardes. Esta es la sustentación del trabajo final de legislación laboral, el cual es el curso 47. Me presento, mi nombre es Ingrid Carolina Ramírez Herrera, con código de 63-553-682, presentado al tutor Edith Burgos, el cual tenemos esta actividad dependiendo del rol que hemos manejado desde la actividad número 1, el cual a mí me correspondió el ser el relator. Los capítulos que me corresponden es el capítulo 3 y el capítulo 4, el cual es el salario y sus elementos consecutivos, y el CRE o impuesto a la renta para la equidad. Vemos en la siguiente diapositiva el salario y sus elementos consecutivos, el cual primero coloqué una definición de lo que es el salario. Establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. A continuación vemos lo que corresponde a los viáticos, denominación del salario y protección del salario, unos elementos muy importantes para tener muy claro. En los viáticos se constituye salario en aquella parte destinada a proporcionar el trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que se tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y son aquellos que sean como motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. La denominación del salario, según el artículo 133, es el concepto genérico de salario y se divide en jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana, y el sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Protección del salario. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos de que cumpla con estas condiciones. Otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser de que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Vemos una imagen donde quise reflejar lo que es el salario mínimo, el alza que hemos tenido desde el año 90 al 2014. Pues obviamente se ve que tenemos una alza significativa, pero no es lo suficiente para sobrevivir con los gastos que hemos tenido anualmente. El salario mínimo, en el artículo 145 del Código, define como salario a todo trabajador que tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y a las que su familia en el orden material, moral y cultural. Vemos el salario mínimo mensual, que está en 616.000 pesos al 2014, y el salario mínimo diario está en 19.870 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que concluimos con esta gráfica que tenemos una alza del 4.5% en este año. Y un dato curioso que encontré sobre debido a la huelga que hubo marítima en 1890 en Nueva Zelanda, se creó la figura del salario mínimo como el objetivo de proteger a los trabajadores y así mejorar las condiciones de empleo. Pasamos a lo que es la siguiente diapositiva, donde nos muestra lo que es un salario integral, un salario en especie. El salario integral, de conformidad con el numeral segundo del artículo 132, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo. El de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y, en general, las que se incluyen en dicha estipulación excepto las vacaciones. Y el salario en especie constituye un salario en especie toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. ¿Qué no hace parte del salario? Lo que es viáticos, sumas de dinero ocasionalmente por manera liberalidad,
recibe el trabajador del empleador, propinas, auxilio de transporte, esas cuatro nominaciones. Lo que es el viático, pues ya como les había explicado, es la parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Las sumas de dinero que son ocasionalmente como prima, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben dinero o en especie no para su beneficio. Las propinas que recibe el trabajador no constituye como salario. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que ésta reciba como propinas. Y el auxilio de transporte no constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá incluirse en la base de la liquidación si es menos de 2 salarios mínimos. Hay que tener en cuenta eso. Los descuentos prohibidos. Asimismo, el legislador buscó la forma de que algunos descuentos que ejercía el empleador se volvieran ilegales, argumentado en el artículo 149, el cual dice lo siguiente: el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo, deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes, indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de alimentos de trabajo, avances o anticipos de salario, entrega de mercancía, provisión de alimentos y precio de alojamiento. Y los descuentos que sí son permitidos son los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y de cajas de ahorro autorizados en forma legal, de cuotas con destino al seguro social obligatorio, de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo y debidamente aprobado. Ya pasamos a lo que es el capítulo 4, que es el CRE o impuesto a la renta para la equidad. Aquí traté de resumir un poco más sobre qué es, quién declara este impuesto. Entonces, primero empezamos con qué es el CRE. Es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en términos de la Ley 1607 del 2012. Soy responsable de presentar la declaración del impuesto CRE. Deben presentar y pagar el impuesto CRE si es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y son la sociedad, persona jurídica y asimilada, sociedad y entidad extranjera por sus ingresos de fuente nacional. No debe presentar el impuesto CRE si es persona natural, entidad sin ánimo de lucro, sociedad declarada como zona franca antes de diciembre 31 del 2012 o que hubiera radicado solicitud antes del 31 del 2012. Usuario de zona franca y que se encuentra sujeta a la tarifa especial del impuesto sobre la renta y complementarios establecidos en el artículo 240-01. ¿Qué tenemos como resumen sobre esto? El impuesto sobre la renta para la equidad CRE es un tributo de destinación específica para la financiación de programas de inversión social. Ojo, solo eso. Es beneficio de la población más necesitada, que es usuaria del SENA, por ejemplo, y del ICBF. La declaración la presentan y pagan solo las personas jurídicas contempladas en la ley, a diferencia del impuesto sobre la renta, que la presentan y pagan tanto personas naturales como jurídicas. Es una gran diferencia. Y a continuación vemos lo que es los análisis de los estudios de los casos planteados que hemos visto desde el momento 1, 2 y pues más que todo el análisis es el siguiente. En la unidad 1 vemos que con el progreso de la actividad de la unidad nos damos cuenta que los temas a tratar nos darían las bases para apropiarnos y los conocimientos para desarrollar el curso sobre cómo las transformaciones de la reforma tributaria, según lo que aplica para cada empleado y dependiendo del salario devengado a sí mismo, realizar el pago de sus aportes para fiscales, seguridad social, liquidación de horas extras, recargos nocturnos, deducciones y apropiaciones de trabajadores en Colombia. Y en la segunda unidad se presenta una problemática con la compañía, el ejemplo que tuvimos de Winpack SAS, y que pues aquí lo que se cometían era graves atropellos con los empleados, donde pues se evidencia en la lectura o en lo que nos muestran es que el gerente era una persona que no tenía experiencia para ese cargo.
tenía un desconocimiento total sobre las leyes y normas tributarias colombianas, el cual pues estaba evitando lo que era pagar seguridad social, entrega de la dotación, que eso pues ya es obligatorio, obligaciones laborales, no pago de horas extras, etcétera. Obviamente los empleados no van a estar de acuerdo con esto y se van a propagar, van a tener una situación el cual no van a querer trabajar de la mejor manera, y eso no le conviene a la empresa porque tanto los objetivos que se crean en un ambiente laboral inconforme. Entonces estas eran las dos como problemáticas que tenían en estas unidades, y a continuación pues di las soluciones de los casos. Entonces para mí, por ejemplo, en la unidad 1 es de vital importancia tener los conceptos claros sobre la reforma tributaria, para qué sirve y cuáles son las ventajas de implementarla, los cuales nos evitará problemas grandes de una empresa y de forma legal. Como futuros jefes de compañías, el pago de sus aportes para fiscales, seguridad, liquidación, recargos, deducciones y apropiaciones de los trabajadores en Colombia. Pues hay que tener en cuenta sobre estas implementaciones, porque no las podemos pasar por alto. Es muy importante asumirlas y llevarlas conforme a la ley. Y en el segundo caso, de igual forma se debe buscar una solución inmediata, porque no se puede trabajar de esa forma, ni humanamente ni legal. Se recomendaría realizar un diálogo con los jefes directos para buscar la solución más adecuada, ya que por ley se debe implementar y ninguna empresa puede evadir estas obligaciones. Es así de fácil. Es un común acuerdo tanto para el empleado como el empleador. Entonces es prácticamente la sustentación que tenía sobre los temas. Ya pues se va a subir ahorita lo que es a YouTube, y el link pues se va a reflejar en el trabajo final. Por último, pues quisiera darle las gracias por su atención, a la tutora de los compañeros de curso. Gracias por la dedicación que hubo, por la entrega, por los colaborativos, porque pues algunos estudiamos ahí pendientes, otros no, pero de igual forma muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.